Pues ya es martes, mis hermanos, martes 17 de septiembre, martes de la semana 24 de tiempo ordinario. Seguimos caminando en esta semana, meditando la primera carta a los Corintios y el Evangelio de Lucas. Eso es lo que nos ha tocado y nos ha dado grandes enseñanzas que ojalá que las estemos llevando a nuestro corazón, como lo hacía la Santísima Virgen María, para que esto pueda tener realmente influencia en nuestra vida y que realmente cambie nuestro entorno y nuestro corazón. Hoy, en esta primera lectura de la carta a los Corintios, vemos el capítulo 12, versículos del 12 al 14 y del 27 al 31. Y como muchas veces lo hacemos, lo podemos dividir en tres partes. Primero, nos habla de la unidad y pone el ejemplo, la comparación con el cuerpo humano, como el cuerpo humano, cómo está compuesto por muchos órganos, y cada uno de ellos tiene cada uno de ellos tiene una función, pero todos encaminados a que el cuerpo trabaje de la manera unida. Fíjense cómo hay dos cosas que habla aquí, la unidad y luego vamos a hablar de la pluralidad. La unidad en el sentido de que todos somos uno y la pluralidad en que cada uno tiene también diferentes funciones, diferentes misiones por atender y diferentes tareas que hacer. Entonces, son las dos cosas, la unidad y la pluralidad no son contrarias, sino que se complementan aquí. Por eso dice, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, así también nosotros, dice, formamos un solo cuerpo, así también es Cristo. Él está compuesto por la iglesia, por Cristo que es la cabeza y nosotros que somos el cuerpo. Todos somos el cuerpo de Cristo y así como cada parte del cuerpo de Cristo, su corazón, sus pulmones, sus riñones, igual que el de nosotros, cada uno tenía su misión y su tarea para que el cuerpo funcionara bien. Así la iglesia como cuerpo de Cristo, cada uno tiene sus propios dones, su propia misión y tareas para que funcione bien. Entonces, primero, sobre todo, ¿por qué? Porque todos recibimos el mismo espíritu. O sea, en el bautismo no recibe cada uno un espíritu diferente. Una cosa es que ese espíritu tiene diferentes dones que cada uno los va a recibir o los va a aplicar donde más lo necesite, y a lo mejor yo voy a necesitar más el de la fortaleza y tú vas a necesitar más el del consuelo, pero es el mismo espíritu, no es el espíritu de consuelo y el espíritu de fortaleza, es el mismo espíritu. Entonces, lo primero es la unidad, pero luego la pluralidad. Todos recibimos dones o misiones diferentes y recibimos para poder hacer esa misión, recibimos cualidades o carismas para poder hacerlo. Dice, incluso aquí cómo divide a la iglesia, fíjense, dice en segundo lugar, bueno, dice, pues bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de él. Y luego dice, en la iglesia, Dios ha puesto en primer lugar a los apóstoles, en segundo lugar a los profetas, en tercer lugar a los maestros y luego a los que hacen milagros, a los que tienen el don de curar, a los enfermos, el de ayudar, el de administrar, el que tiene el don de lenguas, el de interpretarlas, etcétera. O sea, no querramos hacer todo, no queramos, dice, ¿acaso son todos apóstoles, todos profetas, son todos maestros? Pues no, cada uno de nosotros tenemos un don y una tarea que recibir. Nosotros podríamos decir que así como Pablo dice que en primer lugar pone a los apóstoles y luego en segundo lugar a los profetas y en tercer lugar a los maestros, así podemos ver la jerarquía de la iglesia en la actualidad. La jerarquía de la iglesia, en primer lugar, están los obispos, donde está el papa como primero, y luego los arzobispos, los cardenales, arzobispos, obispos, obispos auxiliares. Toda la parte del obispado está en primer lugar. Y luego en segundo lugar, que Pablo dice aquí, los profetas. Hoy en segundo lugar, pues están los sacerdotes, los presbíteros, los que se encargan de esa misión general que tiene el Papa y que la distribuye a través de sus obispos o cardenales, y que luego los presbíteros la hacen realidad en la comunidad cristiana. Pues ellos son los que ocupan el segundo lugar y tienen también dones y carismas específicos y misión específica que tienen que cumplir. Y luego, en tercer lugar, está, en este caso, Pablo hablaba de los maestros. Acá en la jerarquía de la iglesia, en tercer lugar, estamos los diáconos, diáconos transitorios que van a ser sacerdotes y diáconos permanentes que estamos llamados a ser diáconos durante toda nuestra vida hasta que el Dios nos llame, y que también igual tenemos nuestros carismas que Dios nos ha dado y nuestra misión específica que Dios nos ha dado. No nos deja solos en el ejercicio de esta misión
sino que nos dan lo necesario para cumplirlo. Pero después que sigue hablando, se fijan, Pablo ahí no se detiene. Habla de los que administran, de los que curan a los enfermos, podríamos hablar de los doctores en este caso, de los que administran, por los que trabajan no solamente en la parroquia como administradores, sino en tu trabajo, en todos lados. Dice, los que ayudan, los maestros, o sea, en final de cuentas, igual que dentro de la iglesia, porque a veces cuando dicen, ¿y qué hace la iglesia por los problemas del mundo? Pues, ¿qué haces tú, mi hermano? Porque eres parte de la iglesia. Sí, obispos, sacerdotes, diáconos, pero también la religiosa, también los frailes, pero también los laicos, también los maestros, los ingenieros, los arquitectos, las amas de casa, las personas, las mujeres que trabajan también en oficina, todas tenemos una misión en cada uno de los lugares donde estamos, pero la misión esa no la podemos desligar de Cristo y ese es el problema de nuestro mundo actual, que la misión que cada quien tiene como médico, como ingeniero, como arquitecto, como licenciada en mercadotecnia, como ingeniera en no sé qué, cada una de esa misión, muchas personas las desligamos de Dios y entonces las hacemos solamente con criterios humanos y por eso estamos como estamos. Nuestro gobierno que tiene la misión de administrar un país, un estado, un municipio, también realizan esa misión alejándose de Dios y por eso, ahora sí que dicen, por eso estamos como estamos. El Evangelio del día de hoy, que sigue siendo Lucas, ahora capítulo 7 versículos del 11 al 17 nos habla del pasaje de la viuda de Naín. El contexto es importante para poder entender este pasaje. El contexto, tocar un muerto no se podía. De hecho, a un herido, ¿se acuerdan? En el buen samaritano está la persona a punto de morir ahí grave y pasa un sacerdote y pasa de largo, y pasa un levita y pasa de largo, porque no podían tocar un herido, no podían tocar a una persona muerta porque quedaban impuras. Eso es lo primero. Y lo segundo, que cuando una mujer quedaba viuda y no tenía ya más parientes, pues era un pronóstico de vida muy malo, porque tenía que vivir de la caridad. Quedaba totalmente en el abandono. Y ese era el destino de esta viuda de Naín. Jesús iba, como siempre, caminando. Jesús siempre va caminando al encuentro donde haya necesidad. Y casi en todos los milagros, si no es que en todos, siempre vemos que hay alguien que lo solicita, o el mismo enfermo, o el mismo endemoniado, o personas que llevan al enfermo o al endemoniado a que Jesús los sane. Pero hoy nos presenta una situación diferente. Nadie va a buscar a Jesús, nadie le pide a Jesús un milagro, nadie le pide a Jesús ayuda, pero Jesús siempre se compadece. Jesús siempre está en camino y Jesús siempre que en su camino encuentra una necesidad, siempre no siente lástima, siente compasión, no es indiferente a las necesidades y es lo que tenemos que tener en claro también nosotros, no ser indiferentes a las necesidades de los demás. Jesús pasa y va a ese cortejo. Fíjense qué curioso. Es una multitud de gente que va siguiendo la muerte y una multitud de gente que va siguiendo la vida, que va siguiendo a Jesús. Y entonces tú en esta vida, ¿a quién sigues tú? ¿Vas siguiendo a la muerte o vas siguiendo a Jesús? Porque aún en las exequias lo mencionamos siempre, aún y cuando estés en cara a cara con la muerte, tienes que estarlo viendo desde el contexto no del mundo, porque en sí, en el contexto del mundo la muerte es el fin de todo, pero en el contexto de Cristo, la muerte es el principio de todo, es el principio de lo mejor. Entonces Jesús ve esa necesidad y se acerca. Y cuando se acerca todos se detienen y ya me los imagino admirados porque ellos sabían lo que les acabo de decir, que no les estaba permitido tocar un muerto o el ataúd. Seguramente los iban siguiendo a lo lejos y Jesús toca el ataúd y le dice al muerto, levántate. O sea, ¿cómo? Le dice, joven, yo te lo mando, levántate. Entonces, eso es algo muy hermoso porque nos presenta la autoridad de Jesús, movida por la compasión. Primero la compasión de ver una viuda que va a quedar abandonada, que va a quedar expuesta a la limosna de la gente, y entonces se acerca y levanta a ese hijo que acababa de morir, no dice cuántos años tenía, pero le dice, levántate, yo te lo mando. O sea, la autoridad de Jesús por encima de la misma muerte. ¿Tú crees que no te va a poder quitar lo chismosa? ¿Tú crees que no te podrá quitar lo borracho? ¿Tú crees que no te podrá quitar lo enojón?
lo que tengas, cualquiera que sea el demonio que te está llevando, la lujuria, la ambición, lo que sea, si Jesús tiene autoridad sobre la muerte, no tendrá autoridad sobre eso. Nada más que tú tienes que poner de tu parte, tienes que acercarte y saber que el Señor te da los medios necesarios para que puedas superar esto. Y en tercer punto, ¿cuál es la reacción de la gente? Todos se llenaron de temor, pues claro, están viendo una persona que llega y toca un cadáver y que ese cadáver se levanta. Se llenan de temor, pero comenzaron a glorificar a Dios. Era un temor de esperanza, de que ha llegado alguien. Por eso la expresión que dicen, un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. O sea, ellos ya empiezan a ver a Dios como a Jesús como un gran profeta y como la presencia de Dios en medio de su pueblo. ¿Cómo estás tú en tu vida de hoy? ¿Para ti Jesús es simplemente un profeta o es la presencia del mismo Dios en medio de tu pueblo, en medio de tu casa, en medio de tu corazón? Qué hermoso, mis hermanos, que es la palabra de Dios. Y qué hermoso que podamos tener la oportunidad de juntos poder meditarla. Y yo los invito, le doy las gracias a los que se suscriben y los invito a los que no lo han hecho. Y le doy las gracias a los que me ponen comentarios, gracias a los que me felicitaron por mi aniversario diaconal. Le doy las gracias, pero también háganme sugerencias o si hay alguna cosa que no hayan entendido bien, pregúntenme y ya lo puedo hacer directamente por aquí o en un correo electrónico, Cervantes Silva, no, diácono.antoniocs@gmail.com es mi correo electrónico, diácono.antoniocs@gmail.com y a través de ahí podemos responder preguntas. Que tengan un día lleno del amor de Dios y recuerda, Dios te ama y quiere que seas feliz. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, trabajos, escuelas y permanezca para siempre. Que tengas un buen día, cuídate mucho, que estés bien.